Nunca olvidaré aquel instante en el supermercado. La gente iba y venía entre pasillos, carros chocando, murmullos de conversaciones banales. Y de pronto vi a Javier. No estaba solo. Se inclinaba hacia un hombre, lo abrazaba como si ese contacto significara más de lo que yo podía soportar. El tiempo se detuvo. El corazón me golpeó en el pecho y una voz dentro de mí gritó que algo estaba a punto de romperse. No fue un abrazo cualquiera. O así lo sentí. Sus manos permanecieron un segundo más de lo necesario. Sus cuerpos se rozaron con una confianza que yo nunca había visto entre simples amigos. Mi respiración se hizo corta. La garganta se cerró. Quise acercarme, interrumpir, arrancar a Javier de aquellos brazos, pero me quedé clavado al suelo. Cuando por fin se separaron, Javier me vio. Su sonrisa, nerviosa, me atravesó como un cuchillo. Me presentó a ese hombre, Marco. Un viejo amigo, dijo. Y yo asentí, intentando no mostrar la tormenta que me consumía. El resto de la compra fue un infierno. Cada gesto de Javier se me antojaba falso, cada palabra, forzada. La duda me corroía. ¿Qué había detrás de ese abrazo? ¿Era amistad o algo más profundo? Mi cabeza construía imágenes que me desgarraban por dentro. En el coche, el silencio fue insoportable. Mis manos apretaban el volante con fuerza, los nudillos blancos. Finalmente, exploté. ¿Quién era ese? Pregunté con voz dura. Ya te lo dije, un amigo de hace años, respondió Javier, evitando mirarme. ¿Un amigo? ¿Así saludas a un amigo? Mi voz subió de tono, cargada de reproche. Javier suspiró. Diego, estás exagerando. Marco pasó por un momento difícil y solo necesitaba un abrazo. Pero sus palabras no lograban calmarme. Al contrario, la rabia crecía. Sentía que se me escapaba de las manos la seguridad que habíamos construido. 2 años juntos, compartiendo un hogar en Valencia, soñando con un futuro. Y ahora, una sombra se levantaba entre nosotros. Llegamos a casa sin decir más. Durante la cena, apenas cruzamos miradas. El silencio pesaba más que cualquier grito. En mi mente, la escena se repetía una y otra vez. Javier aferrado a ese hombre, con una ternura que yo temía perder. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo permanecí despierto. El techo se volvió un enemigo, testigo de mis pensamientos. ¿Y si ya no era suficiente para él? ¿Y si Marco representaba lo que yo no podía darle? Las dudas eran cuchillos invisibles, cortando sin descanso. Los días siguientes no trajeron alivio. Yo intentaba fingir normalidad, pero mis gestos lo traicionaban. Un ceño fruncido, una respuesta fría, una pregunta disfrazada de casualidad. Javier lo notaba. Su paciencia se iba agotando. No puedo vivir con tu desconfianza, me soltó una tarde, cansado, cuando le pregunté de nuevo por Marco. Y yo no puedo fingir que no vi lo que vi, le respondí con rabia. La tensión se instaló en nuestra casa como un huésped indeseado. Cada conversación terminaba en reproches, cada silencio en sospechas. Yo quería creer en él, pero la imagen del abrazo me perseguía como una condena. Una noche, en medio de una discusión más fuerte que las anteriores, grité lo que había estado reprimiendo. Si quieres estar con él, dilo de una vez. Javier me miró con una mezcla de tristeza y enojo. ¿Eso piensas de mí? ¿Que sería capaz de engañarte así? No supe qué responder. Mi orgullo no me dejaba retractarme. Mi miedo no me dejaba confiar. Y en ese cruce, nuestra relación empezó a resquebrajarse. Lo que no sabía entonces era que esa grieta no solo la alimentaban mis celos. Afuera, en la calle, los ojos de los vecinos ya nos miraban distinto. Los rumores comenzaban a correr, y muy pronto descubriría que el verdadero enemigo no estaba en un abrazo, sino en la crueldad del entorno dispuesto a juzgarnos sin compasión. Las miradas comenzaron poco a poco. Al principio pensé que era mi imaginación, que yo veía juicios donde solo había curiosidad,
pero pronto se volvió innegable. En el barrio, las conversaciones se cortaban cuando pasábamos. Una vecina murmuró algo en voz baja mientras nos cruzábamos, y la risa contenida de otro vecino confirmó lo que temía. Ya no éramos la pareja simpática de la esquina. Éramos motivo de comentario. Todo empezó con el famoso abrazo. Alguien nos vio, alguien inventó, y la historia se torció en cuestión de días. Ahora decían que Javier me engañaba con Marco, que lo visitaba en secreto, que mi lugar en esa relación era de ciego o ingenuo. Los rumores viajaban más rápido que cualquier verdad, y la sombra de la desconfianza se extendía por nuestro entorno. Yo, que ya dudaba de él, empecé a sentirme acorralado. Cada vez que salía a la calle, sentía los ojos clavados en mi espalda. Me preguntaba cuántos creían que vivía en una mentira, cuántos se burlaban en silencio. La tensión no tardó en llegar a la familia de Javier. Su madre lo llamó una tarde, y lo escuché hablar en la cocina. No hacía falta escuchar todas las palabras para entender. Esto no es vida. ¿No ves lo que dicen de ti? ¿Qué dirán tus sobrinos? Su voz al otro lado del teléfono estaba cargada de reproche. Javier apretó los dientes, se defendió, pero terminó colgando con la respiración agitada. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Mi madre cree que debería terminar contigo. Dice que la vergüenza ya es demasiada. La frase cayó como un golpe seco. No supe qué decir. Mi rabia no era solo con ella, sino conmigo mismo, porque en parte yo también me preguntaba si él merecía cargar con ese peso por estar conmigo. Las discusiones entre nosotros se intensificaron. Lo que antes era una sospecha, ahora se mezclaba con la presión externa. Yo lo atacaba con preguntas hirientes. ¿Y si realmente prefieres estar con alguien que no tenga que esconderse? Él respondía con un dolor que no sabía disfrazar. ¿De verdad crees que sigo aquí por lástima? Pero cada palabra sumaba distancia. Un fin de semana, fuimos invitados a la casa de un primo suyo en las afueras. Yo no quería ir. Intuía lo que nos esperaba, pero Javier insistió. Son mi familia. No pueden tratarnos como fantasmas, dijo. Desde el momento en que cruzamos la puerta, el ambiente fue helado. Las miradas eran suficientes para hacerme sentir intruso. La cena fue un campo minado. Uno de los tíos, con la copa de vino en la mano, soltó entre risas. Bueno, al menos Diego sabe compartir, ¿no? El silencio que siguió fue más cruel que la frase. Javier golpeó la mesa con la mano y se levantó. ¡Basta!, gritó, con los ojos encendidos. Yo lo seguí de inmediato, y salimos sin despedirnos. En el coche nadie habló. El rugido del motor era el único sonido, y aún así me parecía un grito. Yo estaba entre dos fuegos. Por un lado, la humillación que acababa de soportar. Por otro, la culpa de haber alimentado con mis dudas la idea de que algo en nuestra relación no estaba bien. Esa noche dormimos en silencio, espalda contra espalda, como si el aire entre nosotros fuera un muro. Con el paso de los días, el aislamiento se hizo insoportable. Amigos que antes nos visitaban dejaron de llamar. Invitaciones desaparecieron. Y lo peor era la sensación de que yo mismo estaba alejando a Javier con mis sospechas. Cada vez que intentaba hablar, la conversación terminaba en reproches. ¿Qué más quieres que haga para que confíes en mí?, me preguntó una noche, con lágrimas contenidas. Yo no respondí. No tenía respuestas, solo miedo. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando regresé antes de lo esperado, y encontré a Javier en la terraza hablando con Marco. Reían, compartían un café, como si nada más existiera. La escena me atravesó. Sin escuchar, sin preguntar, exploté. Así que era cierto, grité. Marco se levantó de inmediato, incómodo. Javier intentó detenerme, pero ya era tarde. Mis palabras fueron flechas lanzadas sin pensar. Me has estado mintiendo todo este tiempo. El rostro de Javier se descompuso, pero no de culpa, sino de hartazgo. No voy a seguir demostrando lo que no necesito demostrar. Si no confías en mí,
Tal vez deberías irte. Esas palabras me helaron. Por primera vez vi en sus ojos no solo dolor, sino la posibilidad real de perderlo. Y lo peor era que no podía culparlo. Yo había permitido que las voces externas se convirtieran en verdades dentro de mí. Aquella noche, recogí algunas cosas y me fui. No soportaba más la tensión, ni mi propio reflejo en su mirada. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, entendí que el problema ya no era Marco, ni los vecinos, ni su familia. El problema era el abismo que yo mismo había cavado entre nosotros. El silencio de mi nuevo apartamento era insoportable. Había elegido un lugar pequeño, lejos del barrio, pensando que así escaparía de las miradas y los rumores. Pero lo único que encontré fue un eco constante de mi propia culpa. Cada noche me repetía las discusiones, cada frase de Javier regresaba con fuerza, y siempre terminaba en el mismo punto. Yo había sido quien rompió todo. Los primeros días fueron una rutina vacía. Trabajaba, comía lo justo y volvía a tumbarme en un sofá que no tenía nada de hogar. Me convencía de que era lo mejor, que la distancia aclararía mis pensamientos, pero la verdad era otra. Lo extrañaba de una manera insoportable. El sonido de su risa, el calor de su presencia, incluso nuestras peleas. Todo me faltaba. Una tarde recibí un mensaje inesperado. Era de Marco. Dudé antes de abrirlo. Mi instinto me gritaba que lo ignorara, pero la curiosidad me ganó. Necesitamos hablar. No es lo que piensas. Lo borré al instante, como si negar la existencia de esas palabras me protegiera. Pero durante horas, mi mente no hizo otra cosa que repetirlas. Al final, acepté encontrarme con él. Nos vimos en una cafetería del centro. Cuando entré, lo vi nervioso, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Yo llegué con la rabia todavía en el pecho, preparado para escuchar excusas. No quiero tus justificaciones, le solté antes de que hablara. Marco me miró con seriedad. No vengo a justificar nada, vengo a contarte la verdad. Guardé silencio. ¿Lo que viste? Empezó, con voz baja. No era un engaño. Javier no te traicionó. Ese día yo acababa de salir de una audiencia por la custodia de mi hijo. Mi ex esposa me ha hecho la vida imposible, y estaba destrozado. Él solo me dio un abrazo porque me vio al borde del colapso. Sentí un golpe en el estómago. Mi respiración se agitó. ¿Y las veces que te vi con él? ¿Las llamadas? Todas fueron sobre eso. Yo necesitaba apoyo, y Javier estuvo allí. Nunca pasó nada más. No quise creerle de inmediato. Sonaba demasiado fácil, demasiado conveniente. Pero su mirada no tenía rastro de mentira. Y entonces lo entendí. El monstruo lo había creado yo mismo, alimentado por rumores y mis propios miedos. Me quedé en silencio, incapaz de responder. Marco continuó. Sé que piensas que arruiné tu relación, pero si la confianza estaba tan frágil, no fui yo quien la rompió. La frase me atravesó con brutal claridad. Él se levantó, me estrechó la mano y se fue. Yo me quedé solo con la verdad que tanto había evitado. Esa noche volví al apartamento y sentí un vacío aún mayor. Me di cuenta de que había dejado a Javier por una ilusión de traición. Lo había condenado sin pruebas, solo porque mi miedo fue más fuerte que mi amor. Los días siguientes fueron una tortura. Quise escribirle, llamarlo, pero me detenía el orgullo. ¿Y si ya me había cerrado la puerta? ¿Y si era tarde para recuperar lo que destruí? Al mismo tiempo, las voces de fuera seguían resonando. Compañeros de trabajo lanzaban comentarios disfrazados de bromas. ¿Así que ya estás libre otra vez?, decían algunos. Otros, más crueles, murmuraban. Al final, entre ellos nunca dura. Era como si la sociedad entera estuviera lista para confirmar el estereotipo de que nuestra relación estaba destinada al fracaso. Esa presión externa me había empujado al límite, y ahora veía el daño que había causado. Una noche, incapaz de resistir más, caminé hasta el lago donde solíamos ir los fines de semana.
El lugar estaba desierto, iluminado solo por las farolas. Me senté en el mismo banco donde tantas veces habíamos hablado de futuro. Y allí, por primera vez, lloré sin contenerme. No solo por haber perdido a Javier, sino por darme cuenta de que había traicionado nuestra promesa de confiar, de resistir juntos. Mientras las lágrimas caían, tomé una decisión. No importaba el resultado, tenía que enfrentarme a él. No podía quedarme atrapado en el silencio ni en las mentiras que yo mismo fabriqué. Tenía que mirarlo a los ojos y decirle la verdad, que lo amaba, que lo había destruido todo, pero que aún estaba dispuesto a luchar por lo que quedaba. Con el amanecer, mi resolución estaba firme. Ya no era cuestión de orgullo, ni de lo que dirían los demás. Era cuestión de recuperar lo único que había tenido sentido en mi vida. El camino hacia la casa de Javier se me hizo eterno. Cada paso estaba cargado de recuerdos. Las discusiones, los silencios, las risas que ahora parecían tan lejanas. Dudé varias veces antes de tocar la puerta. El miedo a que no me recibiera era casi insoportable. Cuando abrió, me miró con sorpresa. No dijo nada de inmediato. Su rostro reflejaba cansancio, pero también esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad que siempre lo había definido. «Necesitamos hablar», dije con la voz quebrada. Me dejó entrar sin una palabra. El ambiente estaba cargado, como si cada objeto fuera testigo incómodo de nuestra historia rota. Nos sentamos frente a frente, y el silencio se estiró hasta volverse insoportable. «Lo sé todo», empecé, evitando sus ojos. Hablé con Marco. Me contó lo que pasó. Javier respiró hondo, como si hubiera esperado ese momento durante semanas. «Entonces ya sabes que no te traicioné», asentí con vergüenza. «Lo sé. Y aún así te acusé, te ataqué, te hice sentir culpable. Dejé que los rumores, mi miedo y mi orgullo destruyeran lo que teníamos». Su mirada se endureció. «¿Y ahora vienes a pedirme perdón como si todo pudiera arreglarse con unas palabras?» Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «No vengo a justificarme. Vengo porque no quiero perderte. Sé que fallé, y sé que tal vez ya es tarde, pero necesito decirte que aún te amo». El silencio se prolongó. Javier me observaba como si buscara la mínima señal de mentira. Finalmente habló. «¿Sabes lo que fue vivir con tus sospechas? ¿Sentir que cada gesto mío era vigilado, juzgado? No solo me dolía tu desconfianza, Diego. También me destruyó ver cómo dejabas que los demás decidieran por nosotros». No supe qué responder. Lo único que pude hacer fue bajar la cabeza. «La verdad es que pensé en rendirme», continuó. «Pensé que lo mejor era dejar que cada uno siguiera su camino. Pero por alguna razón no podía sacarte de mí». Sus palabras me devolvieron un hilo de esperanza. «Entonces dame una oportunidad. No te prometo que el mundo cambiará, pero te prometo que no volveré a permitir que sus voces se metan entre nosotros». Javier se levantó y caminó hacia la ventana. Miraba hacia la calle, como si allí estuviera la respuesta. «No es tan fácil, Diego. Los rumores siguen. Mi madre no me habla desde hace semanas. Mis sobrinos preguntan por qué no voy a las reuniones familiares. Afuera no somos una pareja, somos un escándalo. ¿Estás preparado para vivir con eso?» Me levanté también y por primera vez lo enfrenté sin miedo. «Sí, porque prefiero luchar a perderte. Prefiero que nos juzguen juntos a que me devore la soledad». Sus ojos brillaron con una mezcla de rabia y ternura. «¿Y qué pasa cuando vuelvan a atacarnos? Cuando en el trabajo murmuren, cuando en la familia nos cierren la puerta. Entonces nos tendrán enfrente. Ya no pienso huir». Por primera vez en mucho tiempo vi una chispa de confianza en su mirada. No era perdón todavía, pero era una rendija de luz. En los días siguientes intentamos reconstruirnos. No fue fácil. Cada conversación era un campo minado, pero también un ejercicio de honestidad. Por primera vez hablábamos sin máscaras, sin guardar resentimientos. Una tarde decidimos salir juntos al barrio.
Fue como caminar al centro de una tormenta. Las miradas estaban allí, los murmullos también. Pero esta vez no bajé la cabeza. Caminé junto a Javier con firmeza, y cuando alguien nos miró con desprecio, le tomé la mano. Él me miró sorprendido, como si ese gesto valiera más que 1000 disculpas. Y quizás era así, porque mostraba que ya no tenía miedo. Esa noche, mientras cenábamos, Javier rompió el silencio. Si de verdad quieres que volvamos a ser lo que fuimos, habrá una condición. Lo miré con atención. No más dudas, no más acusaciones. La próxima vez que algo te genere miedo, me lo dices, pero nunca más me condenes sin pruebas. Lo prometo, respondí sin dudar. Se inclinó hacia mí y por primera vez en semanas sentí que el muro entre nosotros empezaba a resquebrajarse. Pero sabía que la reconciliación era solo el comienzo de un nuevo desafío. Afuera, el mundo seguía viéndonos como un error, y no tardarían en llegar pruebas más duras que cualquier rumor. La reconciliación con Javier no fue un final, sino el inicio de un camino lleno de pruebas. Durante semanas caminamos juntos con la sensación de que cada mirada era un juicio, cada comentario un cuchillo disfrazado de risa. Pero esta vez no huimos. El verdadero choque llegó en una reunión familiar. Su madre, que llevaba meses evitando hablarle, decidió invitarlo con la condición de que yo no asistiera. Javier rechazó la invitación. Esa negativa encendió la discusión definitiva. Una tarde, su hermano apareció en la puerta. Traía la voz cargada de reproches. ¿Por qué insistes en arrastrar a la familia a tu vergüenza? ¿No te basta con lo que dicen los vecinos? Javier lo enfrentó con una calma que me sorprendió. No soy yo quien arrastra nada. La vergüenza no es amar a alguien, sino vivir con miedo a lo que piensen los demás. Las palabras retumbaron en la sala. Yo permanecí en silencio, pero sentí que cada sílaba era también una defensa de mi vida. El hermano se fue furioso, prometiendo que la familia no perdonaría. Esa frase, más que herirnos, nos liberó, porque entendimos que no había nada que ganar siguiendo sus reglas. Poco después, el rumor que me había separado de Javier se desmoronó. Marco, presionado por las habladurías que lo señalaban como instigador, confesó públicamente la verdad. Nunca había habido traición, solo una mentira repetida hasta volverse creíble. La noticia corrió por el barrio. Muchos callaron, otros intentaron justificar el chisme, pero el daño ya estaba hecho. Recuerdo una tarde en la que un grupo de vecinos murmuraba a nuestro paso. Javier me miró, esperando ver si bajaría la cabeza como antes. En vez de eso, me detuve y hablé con voz firme. Ustedes creen que sus comentarios nos van a romper, pero lo único que logran es mostrar su miedo. Nosotros no vivimos para complacerlos. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier insulto. Caminamos de la mano, y aunque las miradas siguieron, ya no tenían poder. Con el tiempo, algunos que antes nos juzgaban empezaron a cambiar. No todos, pero sí los suficientes para demostrar que la valentía contagia. Una vecina mayor se nos acercó un día y dijo en voz baja: «Yo también tuve miedo de ser quien era. Verlos juntos me recuerda que nunca es tarde». Esa frase nos dio fuerzas para seguir. No porque buscáramos aprobación, sino porque entendimos que resistir también podía inspirar. La relación con la familia de Javier tardó más en sanar. Hubo puertas cerradas y silencios largos, pero finalmente su madre lo buscó. No pidió perdón de inmediato, pero aceptó sentarse a conversar. Fue un encuentro lleno de lágrimas contenidas, reproches viejos y, al final, un abrazo tímido. No resolvía todo, pero era un inicio. Lo más importante no fue convencer a nadie, sino demostrarnos que no necesitábamos la validación de otros para vivir. Yo había aprendido que la verdadera traición no fue la de Javier, sino la mía. Haber dudado de él y haber dejado que el miedo me controlara. Reconocerlo fue doloroso, pero también liberador. Un año después, en una tarde cualquiera,
Caminamos por el mismo parque donde había empezado todo. Javier se detuvo, me tomó la mano y dijo, ¿te das cuenta? Ya no somos el rumor del barrio. Somos la prueba de que el amor sobrevive incluso cuando todos intentan sofocarlo. Lo abracé sin responder, porque no hacían falta palabras. La historia no terminó en un triunfo espectacular, sino en algo más valioso, en la certeza de que la dignidad no se negocia, que quienes alimentaron la mentira cargaron con la consecuencia de su propio veneno, y que nosotros, a pesar de las heridas, seguimos de pie. Y así entendí que el verdadero final no era la reconciliación, ni el perdón, ni siquiera el silencio de los que nos criticaban. El verdadero final era simple y poderoso: elegir cada día ser nosotros mismos, aunque al mundo le incomodara.